Continuamos hablando sobre ciencia, tecnología y divulgación de la ciencia. Para ello tenemos la satisfacción de hablar con Carla González. Ella es una bióloga que también hace comunicación de la ciencia y está empeñada en la divulgación de la ciencia. Es miembro de la Academia Científica del Perú y tiene también un sitio como directora adjunta del Instituto de Investigación de Altura de su país. Así es que hay varias cosas que Carla González hace, todas encaminadas a trabajar en la ciencia y en hacer conocer la ciencia. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. ¿Cómo se involucró con la ciencia? Bueno, yo soy de formación bióloga. Pero antes de ser bióloga, ¿cómo empezó? Bueno, en mi caso viene por familia. ¿Tiene padre biólogo? Mi padre es médico y es biólogo. ¿Ya? Mi hermana, la que me sigue, es bióloga y la que se escapó es comunicadora. Ya, entonces había un contagio total allí. Sí. Y por lo tanto usted estaba combinada a estudiar algo científico. Claro, crecí en un ambiente de ciencia. ¿Usted andaba detrás de los bichitos o más bien de las plantas? Cuando era pequeña, a mí me llevaba mi papá a la universidad y para que no moleste me llevaba al bioterio, que es donde crían a los animales de experimentación, y jugaba con los ratones. Sí. Y luego cuando yo entro a la universidad me costó bastante porque fue, bueno, hay que reconocer un poco la presión de la familia por estudiar carreras de ciencias, no me hallaba, me costó mucho. Pero un día mi papá me dio una charla donde me dijo algo que a mí me marcó mucho. Le dije, papá, me cuesta, yo no sirvo para estas cosas. Y me dijo, cualquier persona puede ser físico nuclear. A algunos les va a costar más que a otros, pero todos tenemos las habilidades para poder conseguirlo. Y estás acá. Así que ser una buena bióloga. ¿Y bueno, qué dice ahora de que estás en la Academia Científica? ¿Ah? Contento. Me imagino. Contento y siempre fomentando, ¿no? ¿Hay muchas mujeres? ¿Hay un número equilibrado de mujeres y hombres en la Academia? Inicialmente eran muchos más hombres. La Academia tiene una gran población de científicos de mayor edad. Yeah, claro. Recién se está reincorporando gente un poco más joven y sí, ahora le están dando mucho énfasis al rol de la mujer en las ciencias. Incluso este año han habido varios talleres organizados por la Academia Nacional de Ciencias junto con CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, resaltando la labor de la mujer en ciencias en el Perú, ¿no? ¿Y este centro de investigación de altura a qué se dedica? Bueno, altura. Una característica de Perú es que un importante porcentaje de la población vive en condiciones de altura. Y la condición de altura va a generar cambios biológicos, fisiológicos, sociales, culturales importantes. Entonces, es necesario investigar cuál es la biología del hombre de altura para facilitar también. Hace un par de años se presentó como primicia en el Seminario de Periodismo Científico realizado en Loja la investigación de un médico colombiano que estaba estudiando respiración de neonatos en altura. Y evidentemente encuentra cosas interesantes. Si estudia Bogotá, Cuenca y La Paz, por ejemplo, o Quito y La Paz, encontraba algunos denominadores comunes que tienen que ver con la altura y con la condición humana. Y es muy importante también conocer la diferencia biológica entre el nativo de altura y el del nivel del mar y el que sube y se adapta a la altura. Y tema de glóbulos rojos, por ejemplo. Y que también repercute, por ejemplo, en políticas de salud. En el Perú, no sé si acá, es prácticamente obligatorio que a mujer embarazada le dan hierro. Y ocurre que en la altura... Eso no es necesario, o no tan necesario. No es tan necesario. Claro. Por otro lado, en la mujer embarazada baja un poco el hematocrito porque la mujer embarazada tiene mayor volumen de sangre que bombear. Entonces eso va a generar un incremento de su presión arterial, que si se aumenta demasiado puede ser un problema para la mujer del recién nacido. Entonces hay una disminución que es normal, que va a facilitar el flujo de la sangre. Entonces la pregunta ¿es necesario darle hierro a la mujer embarazada o sería mejor destinar ese hierro al infante? Al neonato. No solo al neonato, al infante, en los primeros 5 años de vida. O sea, de repente estamos canalizando mal y pudiendo... Entonces tiene que ver con políticas públicas de salud, los estudios que ustedes hacen. Claro, pero qué importante es que la sociedad lo sepa. Y eso era lo que hablaba ahora en mi presentación. El científico es consciente de que todo el trabajo que hace no sirve de nada si la gente no lo conoce y no lo puede utilizar para mejorar su condición, su calidad de vida. De ahí tu inquietud por ayudar en la divulgación de la ciencia y de ayudar a hacer ese nexo desde la ciencia hacia la comunicación. Porque en general muchos científicos son reacios a la comunicación y tienen dificultad en comunicar aquella investigación que están haciendo, con pocas excepciones, ¿no? Hay algunos que son unos haces, unas estrellas de la comunicación, ¿no? Pero la mayor parte no. Lo que pasa es que en nuestra formación profesional no nos enseñan a comunicar ciencia a la sociedad. Y debería nos enseñan a comunicar ciencia entre científicos, y entre que de hecho pares. es bueno.
Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es una mejora global. Entonces, si lo que nosotros hacemos en el laboratorio no sale de ahí, ¿qué sentido tiene? ¿Hacia dónde va nuestro trabajo? Porque no es suficiente que tu par reconozca tu trabajo, sino que pueda ser utilizado. ¿Cómo está el estado de la ciencia y la investigación en el Perú? En tu caso, tú eres miembro de la Academia Científica, entonces hay nociones de saber cómo está ese estado. Sí. Incluso los últimos 2 años hemos trabajado mucho con la motivación en las carreras de ciencias en los jóvenes, en los chicos de las escuelas, porque hemos notado que cada ¿Salen año... ustedes, los científicos, a hablar con los jóvenes? Sí, ¿Ya? esa es una iniciativa de la academia. ¿Por qué? Porque se ha notado que cada año hay menos postulantes a las carreras de ciencias, porque ven a la ciencia como una carrera dificilísima y que no genera ingresos. Entonces, es una carrera muy difícil y me voy a morir de hambre. Esa es la imagen que tiene el joven de las carreras de ciencias. Y ustedes van a decir esto. Entonces, no es nosotros cierto. vamos a... No, y bueno, que es difícil, que los científicos son aburridos, son locos, son antisociales, son soberbios. Entonces, la idea es ir y pensarles, no, somos como cualquier persona, sino que somos curiosos. Una característica del científico es que todo le da curiosidad. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Y así de simple es la ciencia. Entonces, la ciencia es tan simple ¿Y han como sentido preguntar... resultados después de estas conversaciones? Bueno, justamente vamos a evaluar el próximo año el impacto que puede haber en la percepción. Se han realizado encuestas a los alumnos de la percepción sobre las carreras de ciencias antes de las intervenciones y la finalidad es ver qué pasa después. Y esto tiene que ver también con la enseñanza en los primeros años de la educación básica de disciplinas como matemáticas, por ejemplo, que normalmente es la materia odiada, pasa en el Ecuador y pasa en muchos países, la materia y el profesor odiados. ¿Cómo revertir esa posición y qué puede hacer la academia para mejorar estos parámetros? La academia está trabajando en forma conjunta con el Instituto Peruano, con el Instituto Pedagógico del Perú, que es uno de los más grandes, pero no es el único, que se encarga de formar docentes. Entonces, el problema es bien grande porque la mayoría de profesores de colegios primarios y secundarios son buenos pedagogos, tienen herramientas pedagógicas, pero no manejan contenidos. Entonces, o sea que son buenos comunicadores e ignorantes. Lo que sucede es diríamos así, en palabras duras. Sí. ¿Qué sucede? Yo he estudiado 5 años biología y no me sé toda la biología, me sé un pedacito así de la biología en 5 años estudiando biología. Un profesor estudia 5 años, en 5 años de carrera, biología, matemática, historia, geografía. Entonces, no hay forma humana que pueda manejar semejante cantidad de conocimiento y poder transmitirlo al alumno. Entonces, si yo tengo un conocimiento pobre de alguna materia, ¿cómo voy a transmitir a esos chicos que no saben nada? Porque al menos, porque obviamente el chico que llega a mi clase no sabe. Y entusiasmar a esos chicos, además, ¿no? Y hacer que se enamoren de la ciencia y que sientan que eso es importante. Otra iniciativa de la academia es capacitar a docentes de escuelas del Estado, de primaria y secundaria, en mi caso particular, en ciencias de la vida. Y tratar de llegar al profesor sin que se sienta aludido. Y empezar con el discurso, yo no te voy a enseñar cómo enseñar porque tú sabes cómo enseñar. Te voy a dar las herramientas que necesitas para que puedas enseñar mejor. Entonces ya... Porque también, se establecen unos puentes ahí. Claro, ¿sí? Porque es muy importante la actitud del que recibe la información. Si ya viene reacio a que tú me vas a venir a enseñar a mí que yo enseño, entonces ya estamos perdidos. Hay que entrar bien para poder conseguirlo. Sí. Hay una pregunta que, sobre todo cuando hablo yo con peruanos, y en este caso con una peruana, se me viene a la mente, y es la vinculación entre la cocina y la ciencia. Cuando estamos hablando de que Perú se ha transformado en una potencia gastronómica, en que la gente va a comer al Perú, va a hacer tours gastronómicos, y alguien me decía, pues la cocina es casi como un laboratorio de química. Es ¿cierto? un laboratorio de química, definitivamente, y ahí se pone en manifiesto la creatividad del peruano, que no solamente se ve en la cocina, sino en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, esa es una buena puerta de entrada para los chicos a la química, entonces, ¿no? Sí, se ha propuesto, y bueno, tenemos a semejante representante de Gastón Acurio, y sería una buena forma de llegar a los jóvenes endulzándolos aunque también, como yo les digo a mis alumnos cuando tengo la oportunidad de ir a escuelas, la ciencia está en todos lados, en cualquier lado se puede hacer investigación, simplemente preguntarte el porqué de las cosas, y así surge la investigación científica. El método científico es, observas un hecho, te preguntas por qué, das una posible respuesta y luego intentas saber qué pasa. Y cuando uno ve la historia de los descubrimientos científicos, encuentra que son preguntas normales
de sentido común a las que se da respuesta, ¿no? Cómo cayó la manzana Claro. y permitió que Newton descubra una ley, u otros que hablan sobre circulación de la sangre, o que están trabajando en tantos aspectos maravillosos que tienen que ver con esa curiosidad. Claro, ahora el grado de curiosidad va a ser diferente entre cada persona. ¿Cuántas Claro. personas se les habrá caído la manzana encima antes que alguien Así es. se pregunte por qué me cayó la manzana? Tiene que haber un conocimiento, y por eso hablamos de la serendipia, ¿no? Dentro de Claro. los científicos. Y también la importancia de no perder esos valores. Como yo le digo a mis profesores cuando capacitamos, en un salón de 50 alumnos, los 50 no van a querer hacer ciencias, pero de repente hay 3 o 4 que no debemos perderlos, que cuando nos hacen una pregunta curiosa y no sabemos responderles, ya los perdimos. Entonces, para esos 3 o 4 de 50 tenemos que estar preparados. Para eso debemos capacitarnos. Fomentar la curiosidad, la lectura, la investigación, esos yo creo que son tareas muy importantes de los profesores. También el tema que hemos tratado aquí en este seminario, y que tiene que ver con el cambio climático, es un tema que debería acercarnos a la ciencia, porque si queremos plantearnos soluciones para los problemas, esas soluciones tienen que venir del campo de la ciencia. Y hay muchas, el tema es que no llegan a la sociedad, no se difunden de la forma adecuada. Entonces llega de repente noticias muy alarmistas, que sí es necesario, pero si, como tú dices, conocer desde el punto de vista científico los procesos, eso es lo que no llega. ¿Cómo enfrentar entonces esto a nivel no solamente de Perú, sino de los otros países? Yo pienso que debe haber una conciliación entre el comunicador y el científico. El principal problema es que el científico tiene los hallazgos, pero no sabe cómo comunicarlo a la comunidad no científica. Y el periodista tiene que ser paciente con el científico y, por un lado, entender lo que el científico quiere decir y saber lo que el público necesita. Entonces, de tal manera que no estemos siempre buscando la noticia escandalosa o la noticia sensacionalista, sino ir a buscar las fuentes y encontrar que en la ciencia hay una rica cantera de noticias. Sí, buenas y malas. ¿Tú qué noticias nos podrías dar de cosas que se están haciendo en el Perú? Bueno, ¿Y que podrían llamar la atención en tu ámbito? En mi caso particular, nosotros trabajamos mucho en productos naturales y trabajamos con una planta que es oriunda de Perú, que es la maca. La característica de la maca es que crece a alturas muy, muy elevadas, donde muy pocas plantas crecen. Y ese es el ejemplo que yo uso para mis chicos de colegios. ¿Cómo hacer ciencia? Es difícil. ¿Cómo se me ocurre una idea creativa? Estaba en segundo año de la carrera y un curso de investigación tenía que hacer un trabajo, una idea científica, un proyecto de investigación que sea novedoso y que se ajuste a tu realidad. Yo en segundo año de carrera, una idea novedosa. ¿Qué se me ocurre investigar? Y bajo presión es más difícil. Entonces yo vivía en transporte público y pasaba por un mercado donde vendían jugo de maca con rana para mejorar la fertilidad. Entonces digo, ¿y será verdad? Entonces, ¡ay, esa es mi idea! Claro. Y digo, ya, nuestra propuesta es... Primero comprar jugo de maca. Vamos a quitarle la rana porque me parecía asqueroso licuar a la rana. Vamos a ver si la maca tiene un efecto sobre la fertilidad, porque del conocimiento tradicional, folclórico, atribuían esta propiedad. Y hay muchísimas plantas que se dice que hacen algo, pero no se ha demostrado científicamente, o sea, para trabajar hay un montón. Entonces empezamos con ese estudio. Y el profesor que nos asesoró nos dijo, justo hemos elaborado una técnica para evaluar espermatogénesis en ratas. Entonces, ¿qué tal si le agarras tu jugo de maca, le das a la rata y ves qué pasa con la espermatogénesis? Bueno, hagámoslo. Y lo hicimos. Y efectivamente mejoraba la espermatogénesis. Entonces, investigando para hacer nuestro informe, vimos que había variedades de maca. En esa tradición había algo de cierto, real, de científico. Pero ¿cómo fluye la ciencia, ¿no? Entonces, hay que hacer un informe. Empezamos a averiguar de la maca. Y no había una maca, había variedades de maca, diferentes colores. Entonces, luego te preguntas, ¿y serán igual todas? Todas funcionarán, y si probamos, bueno, las que más fácil conseguimos, vamos a ver si funcionan igual. Probamos variedades, y vimos que las variedades tenían diferente efecto. Una mejoraba la producción de espermatozoides, y otra hacía la próstata en el macho chiquita. Pero solamente esa. Sí, entonces dijimos, qué raro, ¿no? Oye, pero a los hombres les da hiperplasia prostática y es bien común. Y si inducimos hiperplasia y le damos la maca a ver si reduce, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Y efectivamente. ¿Y tomaron varios compañeros para eso? No, todo con ratas. Todo con ratas. Bueno. y bueno, efectivamente, el tratamiento con maca reducía la hiperplasia inducida. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué más puede hacer? Entonces, bueno, una función reproductiva que depende de hormonas sexuales, la próstata que depende de hormonas sexuales. Veamos otras funciones que dependen de hormonas sexuales. De repente por ahí va.
procesos cognitivos, la memoria, el aprendizaje, tiene un rol muy importante con los estrógenos. Le quitamos los ovarios a las ratas a ver qué pasaba. Perdían la memoria a corto plazo, sufrían de estrés, le dábamos la maca y recuperaban. Así que se volvieron especialistas en maca. Tenemos casi 15 años estudiando Fantástico. maca y hemos encontrado... Y han publicado ya mucho sobre esto, revistas científicas. Pero un detalle que señalar, la región donde cultiva la maca no crecen otras cosas, es una región muy pobre que usa la maca de consumo. Empiezan a haber publicaciones tanto científicas como reportajes y aumenta el interés por la maca, aumenta la demanda por la maca, la industria empieza a comercializar maca, aumenta la producción de maca en Carguamayo, y mejora la condición de vida de la gente. Y mejora la condición de vida de la gente. Entonces, ahí podemos caer en qué importante que es la difusión de los conocimientos. Y qué importante es la ciencia para el mundo. Yo creo que hemos tenido un ejemplo maravilloso con lo que Carla González, una bióloga preocupada por la comunicación, nos ha dicho y nos ha contado de aplicaciones muy prácticas y de la importancia de la ciencia para la vida diaria. Muchas gracias, Carla. Y seguimos con ustedes.